Es- Bueno, tengan ustedes una excelente noche. Les agradecemos mucho por estar presentes en esta noche maravillosa donde nos acompañan Santiago y de la mano el padre Fray Jonathan Córdoba, quien nos va a acompañar esta noche. Y bueno, estamos esperando ingreso de otras personas adicionales. Y bueno, dándoles gracias por este espacio tan maravilloso donde nos acompañan Santiago. Buenas noches, Santiago. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Y si tienen a alguien ahí todavía que no se haya conectado y está dentro de sus contactos y que está interesado en esta espiritualidad franciscana, envíenle por favor el enlace ya. De una vez, no se demoren. Bueno, vamos a dar inicio. El padre. Bueno, tengan ustedes una excelente noche. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, le vamos a dar el paso a Santiago en esta maravillosa noche y bueno, en compañía del padre Fray Jonathan Córdoba. Sigue, Santiago. Bueno, para nosotros es una gran alegría poder compartir con ustedes en esta noche todo lo que nos regala San Francisco, conocer un poquito más acerca de él, de toda su obra, un poquito más de la comunidad y empezar a vernos como él. Entonces pidámosle al Espíritu Santo y vamos a empezar con una oración para que ya dispuestos con el corazón, con mente dispuesta, nosotros también podamos pedir la intercesión de San Francisco y nos ayude a tener un caminar humilde, un caminar también dócil al Espíritu Santo, un caminar que nos lleve de la mano de la Santísima Virgen María para que podamos llegar a los pies de nuestro amado Jesús. Santiago nos dice, Sandra, que se te escucha muy bajito. Hola, ¿me escuchan bajito? Hola, Sí, aló. espérame que te escuchan muy bajito. Espérate, a ver, yo miro a ver si puedo configurar el hola. A ver, a ver. Bueno, Perfecto. voy a hablar un poquito más durito. Vale, vale, Santi. Listo. Vamos entonces a encomendarnos al Espíritu Santo
para que sea Él quien nos regale la unción. Ven Espíritu Santo, ven a ser morada en mí. Ven, transforma mi alma, te ruego que estés aquí. Quiero nacer de nuevo, que venga a mí tu fuego. Ven Espíritu Santo, ven a mí. Ven Espíritu Santo, ven a ser morada en mí. Ven, transforma mi alma, te ruego que estés aquí. Quiero nacer de nuevo, que venga a mí tu fuego. Ven Espíritu Santo, ven a mí. Quiero nacer de nuevo, que venga a mí tu fuego. Ven Espíritu Santo, ven a mí. Ven Espíritu Santo, ven a mí. Ven Espíritu Santo, ven a mí. Pedimos la presencia del Santo Espíritu de Dios sobre todos y cada uno de los que se han dejado cautivar por el mensaje de la palabra, por todos los que han acudido a este momento de oración, de alabanza, de conocimiento, de la guía de los santos. Le damos gracias a Dios por la vida de Santiago, que hoy con su voz llega para que el Espíritu de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. Yo pido la presencia del Espíritu Santo, presencia que pedía San Francisco de Asís en cada momento. Por algo San Francisco decía que el Espíritu Santo es el fundador del carisma franciscano. Decía que el Espíritu Santo era el fundador y ministro superior de la orden, porque es el que cuida y custodia el corazón de cada ser humano. Por eso pidamos esa presencia del Espíritu para que descienda sobre todo lo que vamos a hablar en esta noche. Porque no hay palabra fecunda si no viene de lo alto. No hay palabra que pueda llegar a la tierra y que la pueda germinar y que le pueda dar fruto para que pueda crecer y pueda entrar fecundamente en la vida de nosotros, si no es porque el Espíritu la pone. Por eso les invito para que allí los que están entrando, los que están en esta conversación con Dios, pidan que sea el Espíritu el que venga y descienda sobre cada uno de nosotros. Ven Espíritu Santo, ven a mí. Ven Espíritu Santo, ven a ser morada en mí. Ven, transforma mi alma, te ruego que estés aquí. Quiero nacer de nuevo, que venga a mí tu fuego. Ven Espíritu Santo, ven a mí. Ven Espíritu Santo, ven a mí. Ven Espíritu Santo, ven a mí.
Ven Espíritu Santo, ven a mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que todo lo que hagamos sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, buenas noches para todos. Qué rico verte, Santiago. ¿Cómo estás? Y un saludo franciscano de paz y bien para todos y cada uno de los que están conectados en esta noche. ¿Cómo estás, Santiago? Padre, muy bien, ¿cómo estás? Qué alegría verte. A Carolina también, aquí a Sor Elda Marina, que también la podemos ver en este momento. Un saludo franciscano de paz y bien. Me lo estoy aprendiendo el saludo, El Padre. saludo franciscano. El saludo franciscano, amén. Bueno, un saludo de verdad muy especial para todos. Gracias por aceptar este pequeño espacio donde vamos a compartir de manera muy especial. Saludamos a todos los que se están conectando y están ingresando. Ya Santiago mencionaba un poco a Carolina, Elizabeth, a Lorena, María del Pilar, a Mónica Marulanda, Mónica Isabel, a Sandra Valencia, a Sheila, a la hermana Sorelda, a la hermana Soralba, todos, todas y cada uno de ustedes que han aceptado esta invitación y los que seguirán conectándose a lo largo de la misma para hablar sobre esta figura que a todos nos envuelve, que nos cautiva, que nos deja a veces también paralizados y sin palabras, porque es ese tipo de figuras donde uno ni siquiera a veces se puede atrever a hablar porque sigue 800 años y más de 800 años en vigencia, porque su discurso cautiva, sus palabras cautivan, su vida cautiva, porque es un hombre de más hechos que de palabras, de más acción que de reflexión, de más intuición que de especulación, de menos racionalización y teorización y más de espíritu y vida. Estamos hablando de una de las figuras que podría decir sin lugar a dudas y sin equivocarme en absoluto, que igual que muchas otras figuras de la historia, fueron capaces de transformar la historia, fueron capaces de llegar a lo alto, fueron capaces de subir horizontes inigualables. No en vano, estamos hablando de alguien que ha dado el mayor número de santos a la iglesia, que ha inspirado para que todos sigan el modelo de Jesucristo a la manera de un sencillo poverelo pequeño, menor, mínimo, lo más, tendría que decirlo así, lo más kenótico posible, porque eso es Francisco de Asís, es el hermano de la creación, el hermano del abajamiento, el hermano que entendió que en el vacío y en la nada había mucho más que en cualquier otro interés. Estamos hablando de aquel que ha sido prolífico en el conjunto de seguidores y en el conjunto de hombres y mujeres que quisieron ser como él. No en vano, la familia franciscana es la familia más grande de toda la iglesia. Tengámoslo presente, las estadísticas eclesiales nos narran que tenemos alrededor de 900 comunidades religiosas inspiradas en el carisma franciscano. Estamos hablando de aquel que funda 3 órdenes, en la que se dan más de 6 reformas y en la que aparecen en el siglo XVI mucho más de 80 comunidades y congregaciones, y luego las que surgieron después a lo largo de la época. Y eso solo restrictivamente a comunidades religiosas. ¿Qué tal que habláramos de los laicos que siguen el carisma franciscano, que se inspiran en Francisco de Asís? Y agreguemos también a aquellos que ni siquiera siendo católicos o siendo creyentes, ni siquiera profesando una fe, aún así lo admiran,
religiones como el budismo, religiones como el hinduismo y religiones como el islam, que tienen a Francisco como incluso un modelo para sus propias convicciones, y hablemos de aquellos que no son creyentes, no pertenecen a ninguna religión, ni politeísta ni monoteísta, pero lo admiran sencillamente por su ética, por su coherencia de vida y por la forma de seguir y apasionarse por un ideal. De modo que podríamos gastarnos toda una noche, y hay que hacerlo con propiedad porque soy franciscano, pero podríamos gastarnos toda una noche hablando de las virtudes heroicas de un hombre como Francisco de Asís. Sin embargo, debo ser fiel a él, que dice que hay de aquellos que se vanaglorian de la gloria de los santos, pero no los imitan ni los viven con espíritu y corazón puro. De modo que no vamos a vanagloriarnos, pero sí debemos decir que muy humanamente y muy cristianamente nos sentimos orgullosos de que 800 años de la muerte y tránsito de Francisco sean un motivo para que la iglesia nos regale esta oportunidad, la iglesia nos dé este regalo, la iglesia abrace otra vez este carisma y le dé al mundo la oportunidad y la ventana para que podamos entrar en la profundidad de San Francisco de Asís. Por eso, hablar de los 800 años de San Francisco de Asís, de su muerte y tránsito, implica abrir la mente, abrir el espíritu. Por eso lo estamos pidiendo en este canto que Santiago nos comparte. Abrirnos al espíritu para dimensionar la trascendencia, la relevancia y la transformación que estuvo presente en un hombre como Francisco de Asís. Y quiero comenzar, antes de compartir una breve reflexión de los 800 años, quiero comenzar preguntándole un poquito a Santiago, que nos acompaña y que es un compañero de mano derecha de este trayecto espiritual. ¿Qué es lo que más admiras, querido Santiago, de San Francisco, antes de que entremos en materia? Uy, padre, no, es que tú ya lo describiste por completo, pero para mí San Francisco fue una persona súper, muy valiente, es que es un héroe, bien, bien lo dices, porque ¿quién de nosotros es capaz de renunciar así de sopetón a las comodidades, a decir voy a vivir el Evangelio tal cual? Y me atrevo a decir lo que es muy llamativo ese signo en el que él fue evangelio vivo, sin necesidad de estar pues predicando con la palabra debajo del hombro. Él simplemente se dedicó a ser evangelio vivo, y ahí yo creo que fue una persona que empezó a hacer lo necesario para después hacer lo posible y después hacer lo imposible. Entonces, es algo que a mí me inquieta mucho porque es un sinnúmero de virtudes y cosas que, conociendo un poquito de la espiritualidad franciscana, le dan a uno ganas de imitar, más que todo llevándola a la humildad, porque uno se queda muy corto porque vivimos en un mundo rodeado de comodidades, en un mundo rodeado del que dirán, en un mundo que te dice y te juzga por quién eres y por lo que vas a lograr en tu vida, y no por quién eres, por lo que está en tu corazón. Y ahí, yendo a esa espiritualidad, yo me pongo a pensar mucho, ¿será que, pues lo que tú decías ahorita, ¿será que sí lo estoy imitando bien o no? Nos falta mucho, padre, porque uy, es una pregunta bastante complicada, y eso es lo que yo podría decir en este momento de él, porque me inquieta y quiero de pronto ir más allá, más a fondo, y tú hoy nos vas a dar la luz, porque la espiritualidad franciscana no solamente abarca a San Francisco, sino que abarca una cantidad de santos que lo imitaron, eh, llevándolo al modelo de Cristo, al modelo de Jesús. Entonces, eso es lo que yo puedo decir por ahora. Qué bien, me encanta cuando dices, hace lo necesario
luego lo posible y luego lo imposible. ¡Wow! Interesante porque nosotros hemos sido llamados a lo imposible y ese es el gran desafío de la santidad hoy y hay que ponerlo en términos reales. El desafío de la santidad hoy es hacer, luchar por lo imposible. ¿Y por qué lo imposible? No porque lo imposible necesariamente sea extraordinario, no, sino porque lo imposible es tal vez la contralógica de todo lo posible que el mundo está haciendo. Porque lo imposible es amar, porque hay gente que ya no ama. Porque lo imposible es perdonar, porque hay gente que se acostumbró al rencor. Porque lo imposible es confiar, porque hay gente que vive de la sociedad de la desconfianza. Porque lo imposible es arriesgarse a creer, porque ya muchos no creen. Porque lo imposible es lograr desafiar el espíritu, porque hay muchos que ya niegan el espíritu. Porque lo imposible es retarse en creer y amar la palabra, porque ya nadie cree en la palabra. Porque lo imposible es actuar, porque muchos están quietos. Entonces, cuando dices amar lo imposible, llegar a que la santidad sea lo imposible, es volverse a poner en las manos como un niño para que Dios haga lo mejor de nosotros. Y es una definición muy bella de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís dice que nosotros somos niños pequeños en las manos de Dios. Niños pequeños en las manos de Dios. Muy parecido a lo que ya después otros santos van a plantear como Santa Teresita del Niño Jesús, con el tema, todo el tema de Santa Teresita de la inocencia espiritual, de la infancia espiritual. Muy parecido a lo que van a plantear después santos como la misma Teresa de Jesús, como el mismo Ignacio de Loyola, como el mismo San Juan Bosco cuando le decía a los jóvenes, vayan a su niño interior y ahí descubrirán que Dios obra, etcétera. De modo que quisiera compartir esta breve reflexión de los 800 años de la muerte y tránsito de San Francisco de Asís de tres maneras. La primera es con la siguiente frase, que de pronto puede escandalizar a algunos, pero que es una manera de centrarnos en esto del morir y en esto del transitar. Y es el santo que se hizo hombre. El santo que se hizo hombre. Y ustedes dirán, ¿y por qué el santo que se hizo hombre? ¿No se supone que antes somos los hombres que nos volvemos santos? ¿No se supone que el ideal es que el hombre se haga santo y no que el santo se haga hombre? Pues bien, primer punto del que quiero que podamos conversar a la luz de la humanidad de Francisco. Segundo, quiero que hablemos de por qué esto de tránsito. Es muy importante comprender esta palabra, porque normalmente en las demás espiritualidades de la iglesia, los dominicos, los salesianos, los jesuitas, los lasallistas, los eudistas, etcétera, la mayoría de comunidades religiosas celebran la muerte del santo. La muerte del santo. Celebran el día en que el santo muere y desde allí hacen todo un conjunto de recuerdo y de, digámoslo así, de emblanzas a los santos. Y está muy bien. Sin embargo, la espiritualidad franciscana en 1226 comprende el tema no en términos de la muerte, sino con la palabra tránsito. ¿Qué es transitar? ¿Por qué se habla casi que por primera vez de un tránsito? ¿Qué teología esconde hablar de tránsito y no solo de muerte? Es un segundo punto que quisiera que podamos trabajar. Y el tercer punto y último de esta breve reflexión que vamos a hacer es las implicaciones del morir. ¿Qué implica morir? Porque no en vano, lo que celebramos son los 800 años de la muerte y tránsito de Francisco de Asís, que si lo vivimos espiritualmente, tendría que ser la muerte y tránsito de todo el que abraza a un Francisco de Asís adentro. Entonces nosotros tenemos que irnos apropiando, lo digo de una vez, lo voy a trabajar, pero tendríamos que irnos apropiando de nuestra propia muerte y nuestro propio tránsito. Lo digo claramente, no hay
tránsito sin muerte, pero no puede haber muerte si no estás dispuesto a transitar, a ir. Esto implica que hay que hacer un viaje hacia allá. Pues bien, para hablar de ello, permítanme basarme en una biografía muy especial y tal vez una de las biografías más diferentes en la lectura franciscana que se ha hecho de la figura de San Francisco de Asís. Y estoy hablando de un autor llamado Donald Spoto. Donald Spoto es un franciscanista, historiador, filósofo, sociólogo, pero también biógrafo de algunos santos que le llamaron a él la atención. Entre ellos el primero y fundamental, Francisco de Asís. Tanto así que él le llama a la biografía, ni siquiera pone, fíjense ustedes, ni siquiera en la biografía él pone San Francisco, sino que pone sencillamente Francisco de Asís. Eso ya tiene una connotación muy importante, porque no quiere conocer tanto aquellas virtudes heroicas del santo, sino que quiere ir más a aquello que Cristo ha hecho en el hombre, en todo hombre, en cualquier hombre, sea creyente o no sea creyente. Y esto es muy importante decirlo en este instante. No podemos leer a los seguidores de Cristo para que sean dignos de ser reconocidos por nosotros solamente por el hecho de que sean santos. Porque si fuera así, entonces ni siquiera podríamos leer la obra de Cristo en cada uno de los que estamos aquí. La obra de Cristo debe ser leída en los seres humanos. Los procesos de canonización, eso es otro cuento. Pero la obra de Cristo, como presencia real de Dios en nosotros, como encarnación, palabra muy franciscana, la teología de la encarnación, la obra de Dios en Cristo debe ser leída en cada hombre. Y por eso él no dice el hombre que se hizo santo, sino que dice el santo que se hizo hombre, porque ya hay una divinidad en cada hombre y hay un misterio, una chispa, digámoslo como lo va a decir otro santo franciscano, San Buenaventura. Ya hay un vestigio, una huella de Dios en cada ser humano. Entonces, hablar del santo que se hizo hombre significa que lo divino está presente en todo ser humano. Y qué interesante reconocer esto, que lo divino está presente en todo ser humano. Porque lo divino no llega para separar a unos y a otros. Lo divino no llega para excluir o marginar dependiendo de las actitudes de X o de Y. Lo divino es una gracia universal que llega a lo creado por lo divino. Y esto suena un poco extraño, pero es así. Lo divino no se niega a sí mismo. Lo divino llega para crear y estar en eso que ha creado. En palabras más sencillas, nosotros, al ser creados por Dios, ya algo de esa divinidad habita en nosotros y nació para que permanezca siempre. Entonces no es un ser humano queriendo buscar la santidad, sino que es la santidad queriendo buscar al ser humano. Mírenlo, es que la santidad nos llama, la santidad nos convoca, la santidad nos hace una propuesta, la santidad nos invita. Piensen ustedes que la santidad tiene nombre y la santidad le está diciendo, oiga, le quiero hacer una invitación, sea como yo. Es esa voz de Cristo diciéndote, oiga, necesito que te hagas como yo. Quiero que seas como yo. Quiero que pienses como yo. Quiero que sientas como yo. Quiero que hables como yo. Quiero que actúes como yo. Esa es la santidad que se hace hombre. Es la divinidad viniendo a visitar la humanidad para que lo humano pueda comprender que es algo mucho más que él mismo, que es algo mucho más que materia,
que es algo mucho más que solo tiempo y espacio. Y por lo tanto, lo trascendente se une con lo inmanente. Lo que es superior se une con lo que es inferior. Lo que es grande se une con lo pequeño. Y en esa unión, entonces ya no hay forma de separar una cosa de la otra. Esto que aplica en la figura de Cristo, recuerden que ustedes que Cristo es el verdadero Dios y el verdadero hombre, es decir, en él la divinidad y la humanidad están plenas. Eso que está en Cristo, él quiere darlo a nosotros. Y para entregarlo nos pone una meta, la santidad. Y por lo tanto la santidad se convierte en un llamado para cada uno, de modo que uno diga, uy, quiero decirle que sí a ese llamado. Entonces, ¿qué es Francisco de Asís? Francisco de Asís es el santo que se hace hombre porque le deja ver a todos los demás seres humanos que sí se puede. Le deja ver a todos los demás seres humanos que es posible. Le deja ver a todos los seres humanos que el esfuerzo vale la pena y que por lo tanto no hay una excepción para el más virtuoso o el más perfecto o el más, comillas, santo, sino que hay una inclusión para todo el que desea ser parte. Ese es el primer punto que deseo desarrollar. Lo divino es un llamado a lo humano para que lo humano pueda abrazar lo divino. No hay manera de decir que somos seres humanos si no reconocemos una chispa de lo divino. No hay manera de decir que habitamos esta tierra si no reconocemos que algo más allá ya está dentro de nosotros. Ojo lo que estoy diciendo, ya está dentro de nosotros. Lo que pasa es que hay que ejercerlo, potencializarlo, hacerlo crecer, perfeccionarlo, purificarlo. Y cuando eso llega, entonces todo lo demás se va rodeando de un aura especial de santidad. Segundo elemento, lo santo se hace humano, la santidad se hace humanidad cuando aprendemos a no resistirnos a lo bueno. Cuando aprendemos a no resistirnos a lo bueno. ¿Por qué? Miren, esto es un principio del Génesis que ha estado presente todo el tiempo de nuestra vida. Todo lo hizo bien. Recuerden esa frase del Génesis en los 7 días de la creación. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Es decir, la bondad es un don creacional. La bondad es un don creacional. Entonces, Francisco de Asís, cuando va comprendiendo que el totalmente bueno está dentro de él, él no se resiste a la bondad. No se resiste. ¿Por qué los seres humanos nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? Porque muchas veces o negamos o evitamos o no creemos que podemos hacer el bien. Lo curioso es que la humanidad de hoy se resiste a hacer el bien. Fíjense en ustedes que el mundo del oscuro reina más que el mundo de la luz. Fíjense ustedes que a la gente le suena incluso hasta atractivo lo oscuro. No en vano, toda nuestra radiografía cultural ama lo prohibido, ama lo escondido, ama lo que es como perversito. Si usted va a ver una película como de diversión, no veamos más bien la de monstricos, veamos más bien lo que nos asusta, vayamos y hagamos más bien aquello que está como chévere, pero que está como prohibido, porque es que lo más prohibido es lo más apetecido. Y empezamos a generar toda una atracción por el mal y nos resistimos al bien que podemos hacer. Entonces, fíjense ustedes que el segundo elemento de que lo santo se haga bueno
Es fundamental porque no hay una manera de decir que estoy con Dios si el bien no me arropa, si el bien no es una convicción. Entonces, ¿qué es lo que va queriendo Dios de nosotros? Que no haya resistencia al bien, sino que haya deseo de lo bueno, deseo de lo bueno. ¿Y qué es Francisco de Asís? Un hombre que en el momento en que decide convertirse, no negocia la bondad. Esta manera de entender a Francisco es muy diferente a como de pronto a veces nos lo han vendido, porque nosotros estamos acostumbrados al Francisco de los pajaritos, al Francisco de los corderitos, al Francisco que está con la creación a su alrededor, donde las aves le vuelan y donde todo es dulzura y donde todo es creatividad y qué rico el cántico de las criaturas y qué maravilla Francisco con los pajaritos que me hablan y el hermano lobo que no se come la gente y yo hablándole a los peces, ¿sí? Eso está bien, porque Francisco es un admirado de la creación, pero no vayamos a dejar a Francisco solamente ahí, queridos hermanos y hermanas. Francisco antropológicamente es alguien que comprende que el bien no se negocia y que lo bueno estuvo en la creación y que por lo tanto debe ser consistente en la evolución. Esa es la manera como Francisco está entendiendo la bondad. La bondad de Francisco no es porque él se considere bueno, cuidado, no. La bondad de Francisco es porque él sabe que Dios es absolutamente bueno. Por eso van a haber expresiones que él va a usar en sus escritos, que las hermanas conocen muy bien, expresiones como sumo bien, bien total, el todo bueno, el supremamente bueno, el buenísimo de lo bueno. Expresiones que parecen redundantes, pero que son supremamente importantes, porque cuando él está hablando de sumo bien, todo bueno, bien total, se está refiriendo al bien que viene de Dios desde la creación y que ha evolucionado en el tiempo a través de aquellos que han seguido el Evangelio. Y por eso ese bien, usted debe estar atento. Por eso resistirse al bien es el peor error que puede cometer un franciscano. Porque si el bien está para mí y yo lo abrazo, nunca me voy a equivocar. Así de simple. Si abrazo lo bueno, nunca me voy a equivocar. Y por último, en este primer punto del santo que se hizo hombre, es un Francisco de evangelio. El evangelio es el proceso de humanización del universo. Voy a repetirlo. El evangelio es el proceso de humanización del universo. Por lo tanto, quien vive el evangelio es auténticamente hombre. Y quien se niega al evangelio es auténticamente deshumano. Por eso la santidad no está en ser perfecto como hombre, sino en abrazar lo más humano de lo humano con el evangelio. La luz del evangelio es lo más humano que todos tenemos. En palabras más sencillas, la hoja de ruta del ser humano es el evangelio. Y por eso la regla y vida de los hermanos menores es esta: guardar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia sin propio y en castidad. Guardar el santo evangelio es la primera palabra que pone Francisco en la regla. Por eso los franciscanos y las franciscanas siempre decimos que la regla, más allá de la fraternidad, y que la regla, más allá de la humildad, y que la regla, más allá de la pobreza, la regla por excelencia de Francisco de Asís es el evangelio. No hay una manera más clara de comprender cómo vivir a Cristo que siguiendo el Evangelio. Y él lo decía de una manera muy sencilla: vivid el Evangelio sin glosa, es decir, sin añadidos, sin interpretaciones más allá, sin ponerle algún tipo de arandela al Evangelio. El Evangelio vivido literalmente como Cristo lo propuso.
Y esto sí que es difícil de entender en lo humano, porque nosotros humanamente le hemos puesto tanta interpretación al Evangelio que hemos ignorado la sencillez del Evangelio. Ahora bien, ustedes saben lo que resume el Evangelio. Entonces, lo más humano del Evangelio es A-M-O-R. Eso es lo que más resume el Evangelio. La síntesis que puede, voy a decirlo así, perdónenme si digo una herejía y ahorita las hermanas me corregirán, pero miren, la otra manera de decir Evangelio sencillamente es decir amor. Y por eso la síntesis del Evangelio es el amor. Y eso fue de lo que se encargó Francisco. Un hombre que se sintió profundamente amado por su Padre Dios, que por eso es capaz de despojarse y decir, ya no te llamo Padre Pedro Bernardone, sino que digo Padre nuestro que estás en el cielo. De allí que la fraternidad nace en la paternidad. Es decir, no somos hermanos si no nos sentimos hijos. Y solo somos hijos porque tenemos un Padre que está presente. Pues bien, este es el primer punto de por qué Francisco es relevante como el santo que se hizo hombre y no tanto como el hombre que se hizo santo. Segundo, ¿qué es esto del tránsito? Vamos a hablar un poquito de esto del tránsito, porque miren, en la vida cristiana, y esto lo quiero leer un poco de aquí, de este autor, me voy a permitir leer dos parrafitos para no cansarlos. Es un libro maravilloso y grande, pero al menos estos dos parrafitos nos pueden iluminar esto de Francisco de Asís. Mire, quiero que se fijen solamente de lo que voy a leerles, que se fijen al menos en los verbos de movimiento. Póngale un poquito de atención a los verbos de movimiento. Dice el texto, Francisco vivió con sencillez, sin apego a la posesión. En consecuencia, fue libre para emprender el camino hacia Dios y escuchar la llamada de gracia. Tenía una notable espontaneidad. Soltaba y salía en auxilio del otro. Acudía al encuentro con su padre. Participaba de una nueva aventura. No era un teórico de la vida espiritual, sino un hombre marcado por la experiencia de un Dios viviente. No solo reflexionaba, sino que veía, oía y sentía. Es un ejemplo del que transcurre y viaja hacia lo radical. Quiero repetirlo. Transcurre y viaja hacia lo radical. En los momentos más dramáticos de su vida, es capaz de dar un giro de costumbres disolutas a verdades de sentido. Pasar de costumbres disolutas a verdades de sentido. Es el hombre que abraza y cree, manifiesta y da luz. Se abaja, se hace nada para que Dios sea su todo. Es aquel, segundo párrafo y termino, es aquel que pasa de la libertad a la penitencia, de la soberbia a la humildad,
del todo hecho al todo por hacer, del casi siempre al nunca más. Por último, es el hombre que hace de su existencia presencia en movimiento y movimiento de la presencia. Bien, puede uno seguir aquí porque esto es una cosa, perdón decirlo así a los oyentes, esto es una cosa de locos, esto es una locura espiritual y para esto no hay que fumarse la verde, para esto solo hay que estar atentos, abrir los ojos, abrir los ojos. Así que hermanos, este párrafo, estos dos parrafitos, nos van mostrando tres realidades muy importantes. La primera, la alta sensibilidad de Francisco. Un hombre sensible al movimiento de Dios en él. Un hombre que está completamente, digámoslo así, abrazado por el asombro, por la sorpresa, por la novedad. No se deja cautivar por la rutina de la época, que ustedes bien lo saben, es una época medieval, es una época donde hay bastante ruido, es una época donde no se quiere entrar en lo profundo, sino vivir en lo superfluo de la burguesía de la época. Pues bien, es un hombre del movimiento de la presencia y la presencia del movimiento. Segundo, esto implica que transitar es no quedarse anquilosado en la fe. Francisco es el hombre que pone la fe en movimiento. Es una fe que se está moviendo, que se está dejando cuestionar, que se está dejando interpelar, que se está dejando sorprender. Es una fe que no se queda en las categorías de lo que nunca se puede hacer de otra forma. No, es un hombre que está todo el tiempo en movimiento constante. Es el hombre que está abierto, no cerrado. Es decir, es el hombre de la apertura del espíritu y no del hermetismo de la razón. Esas son como palabras muy gruesas, pero pongámoslas en un poco más sencillo. No es un hombre que se cierra, que se tapa los ojos a la obra de Dios, sino que se maravilla. Está siempre abriendo los ojos a maravillarse de lo que Dios hace en él. Por eso la muerte de Francisco generó un movimiento en toda Italia. Cuando Francisco muere el 3 de octubre de 1226 y su muerte es anunciada en todo Asís, Asís le corresponde moverse con la noticia a todos los pueblos de Italia. Y cada pueblo de Italia, en donde Francisco comienza, donde hizo su obra, donde interpretó a Jesús con su vida, donde comenzó a vivir el evangelio llana y sencillamente, genera un movimiento hacia Asís. Entonces piensen ustedes, Francisco, con el evangelio de Asís a Italia y ahora la muerte de Francisco, el movimiento de Italia hacia Asís. Todo se pone en movimiento. ¿Por qué? No solo por la sorpresa de la noticia. Eso es lo de menos. Eso es un tema del contexto de la cultura. Alguien muere y todo el mundo va. Punto. No es solo por eso. Lo que se está poniendo en movimiento es el deseo radical de no dejar perder lo que Francisco había vivido. Lo que se pone en movimiento es que los hermanos desean volver a donde él, porque saben que si lo pierden, algo se les va a perder. Es decir, Francisco, con su muerte, pone en movimiento al evangelio y el evangelio se pone en movimiento. No hay una manera de entender que la muerte de Francisco tuvo a todo el mundo rodeándolo a él para que él fuera el centro, sino que la muerte de Francisco pone a todos en movimiento para que el evangelio sea el centro. Y por eso la le llaman
Francisco, Evangelio viviente. ¿Por qué le llaman Evangelio viviente? No porque él haya vivido perfectamente el Evangelio, no, eso lo sabemos y la santidad después nos lo va a mostrar que sí, sino porque pone a todos los vivientes a vivir el Evangelio. Esto rompe la estructura franciscana de la época. Fíjense ustedes, es gente viviendo el Evangelio como Francisco quiso vivirlo. Y por eso el tránsito de Francisco no lo entendemos como un momento de tristeza ni de dolor, sino que el tránsito de Francisco es el momento del camino hacia la Pascua. Francisco, en la transición hacia la muerte de Cristo y la resurrección de su cuerpo, Francisco está entendiendo que lo que está viviendo es el camino pascual. Por eso le llama hermana muerte, porque él esperaba esa visita de la hermana desde casi 1222. Cuando él empieza a enfermar en el 23, en 1223, él ya quiere cada vez más que la hermana muerte lo visite. Pero fíjense una cosa, no lo visita la hermana muerte en el 23, lo visita un año después, en 1224, los estigmas de Cristo. Es decir, lo visita el dolor. Y por eso el tránsito de Francisco es un proceso de purificación, porque el dolor terminó de purificar lo que él sentía que le faltaba para vivir perfectamente el Evangelio. San Francisco es tan humilde que pide ser puesto en tierra, y cuando pide ser puesto en tierra, él allí, en Nuestra Señora de los Ángeles de la Porciúncula, donde muere, pide ser puesto en tierra para recordar que todavía le faltaban muchas cosas a las que debía morir. Y si no era suficiente lo que había hecho en vida, quería que la hermana muerte le diera el regalo de purificar hacia la casa del Padre lo que faltaba. Por lo tanto, son dos tipos de tránsito los que estamos interpretando aquí. Primero, la transición de la purificación, es decir, Francisco purificándose a sí mismo para pasar a la casa del Padre. Y segundo, la transición, la puesta en movimiento de quienes, viviendo el Evangelio, se hicieron evangelio viviente con aquel Padre inspirador y guía que había sido Francisco para ellos. 3. Y con esto voy terminando para que abramos el diálogo, y quienes quieran preguntar y quienes quieran hacer algún comentario, bienvenido sea. Termino el tercer punto. Denme 4 minutos para este tercer punto, por favor. Implicaciones de morir, o en otras palabras, implicaciones del aprender de la hermana muerte. Hay 3 implicaciones que quisiera compartir con ustedes, que son las que han generado el impacto que tiene hoy, en este momento, los 800 años de la muerte de San Francisco. Porque, dicho sea de paso, queridos hermanos y hermanas, hace poco, hace 2 días, abrieron la gruta en donde está el cuerpo de San Francisco de Asís, donde están sus restos mortales. Y estos restos mortales están siendo contemplados en la gran basílica de San Francisco en Asís, y estarán por un tiempo para que los feligreses puedan ir y honrar los restos mortales de San Francisco. Saben ustedes que San Francisco es un santo a quien su cuerpo no fue incorrupto, sino que su cuerpo se degradó como cualquier mortal. Sin embargo, lo único que quedó de su cuerpo, de sus restos, fueron los estigmas que había recibido y que cargó desde 1224 hasta 1226, el día de su muerte. San Francisco de Asís participa en Monte Albernia de los estigmas de Cristo,
y es uno de los santos registrados por la Iglesia Católica con los estigmas de Cristo. De manera que cuando sacan sus restos, se nota en sus huesos que seguían las llagas de los estigmas, tanto en sus manos como en sus pies, en su costado y en su cabeza. De modo que esto es una cosa muy especial que la iglesia está viviendo, y por eso ver el cuerpo de San Francisco, ir a verlo, es un acontecimiento de profunda trascendencia espiritual e histórica, porque es contemplar aquel que aprendió a morir literalmente como Cristo para que Cristo le diera la santidad y la resurrección. ¿Cuáles son los tres criterios a los que yo los invito para que actualicemos esto en clave franciscana y en clave cristiana? Porque esto no es solamente para los franciscanos, esto se extiende para el mundo en general. Esto es una llamada y una invitación para toda la humanidad. Por eso les decía en mi introducción que estamos hablando de aquel hombre que tanto cristianos como no cristianos lo admiran, creyentes como ateos lo admiran, agnósticos como escépticos lo admiran, y de otras religiones del mundo. Tres realidades a las que nos enseña a morir Francisco de Asís. En términos contemporáneos, podemos decir que es el ego esclavizante de la humanidad. Esto es lo primero a lo que Francisco de Asís nos está ayudando a morir. La primera, en términos medievales, se llamaba el pecado del ego. En términos contemporáneos se llama el ego que esclaviza. No hay una lección más grande que nos haya podido dar Francisco de Asís que la muerte de sí mismo. Y esto lo quiero narrar con una pequeña historia muy bella que tiene San Francisco y que repetiré en muchas ocasiones, donde le preguntan: Francisco de Asís, ¿por qué todo el mundo te quiere? ¿Por qué todo el mundo te alaba? ¿Por qué todo el mundo habla bien de ti? ¿Por qué todo el mundo quiere estar contigo? ¿Por qué te aplauden cuando llegas a un lugar? ¿Por qué se arrodillan ante ti? ¿Por qué te admiran? Y Francisco de Asís sencillamente baja la cabeza y le responde a su hermano: la única razón por la que todo el mundo me quiere, por la que todo el mundo me alaba, por la que todo el mundo se arrodilla, por la que todo el mundo me aplaude, es porque Dios no ha encontrado a un hombre tan gusano, tan vil y tan pecador que a mí. Esta respuesta de Francisco conmueve, y yo creo que es la que nos podría ayudar a entender este primer proceso de morir. Morir a sí mismo implica reconocer la totalidad de lo que Dios ha hecho en mí, a pesar de la precariedad de lo que yo soy. El mundo necesita de un Francisco de Asís hoy, porque el mundo todavía debe aprender a morir a sí mismo. Y por eso, aprender a morir significa tener tan claro, escúchenme y perdónenme que ponga las manos así, tener tan claro que soy, que lo único que pueda hacer sea unirlas para inclinarme con humildad ante lo que es Él. Si nosotros tenemos la capacidad de abrir las manos para saber qué somos, entonces tenemos la capacidad de unirlas para poder pedir al que es que nos ayude a cambiar. Y por eso Francisco de Asís aprende a morir, porque sabe quién es. ¿Quién es el que sabe morir? El que sabe quién es. Usted puede pasar toda su vida sin saber quién es. Usted puede pasar toda la existencia sin reconocer lo más profundo de su ser. Y por eso el carisma franciscano es el carisma que enseña a ser. ¿Y qué es ser? Reconocer lo que somos ante Dios. Francisco lo pone en las siguientes palabras: el hombre es lo que es ante Dios. Eso es y nada más. Entonces, aprender a morir
es vivir sin pretensión de algo que no soy y aprender a abrazar lo que soy y mi condición sin ningún tipo de ambición. Segunda manera de aprender a morir. Morir en clave franciscana significa dar lugar al otro. Esto es fundamental en la espiritualidad franciscana, hermanos, porque la fraternidad es uno de los sellos del carisma franciscano. Por eso Francisco entendió que la muerte era lo único que nos unía a todos y por lo tanto, antes de morir, darle lugar al otro era la única forma de salvarlo. Claro, cuando uno entiende esto, ahí es porque uno ve el evangelio, por ejemplo, de hoy. Lo que hiciste con uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hiciste. Francisco es el hombre que sabe dar lugar a. Da lugar a las ideas, da lugar a las personas, da lugar al pecador, da lugar a la diferencia, da lugar a incluso lo que no cree, da lugar a quien no merece, da lugar a quien se siente que debería incluso tener el lugar. Él da lugar a todo aquello que no sea él y por eso muere. Morir es ser capaces de dar lugar a lo que incluso no soy yo y por eso doy lugar a la fraternidad. Entonces fíjense que esto del morir va mucho más allá que pensar que la muerte solo es mía. No, la muerte es lo que nos une a todos y por eso hay que dar lugar al otro. El problema del mundo de hoy, y se los digo así de claro, el problema del mundo de hoy es que el yo se ha puesto como el centro. Ese es el problema del mundo de hoy, que el ego se ha puesto como el centro. ¿Por qué Francisco debe ser hoy revisado a la luz de sus 800 años de su muerte? Porque debemos volver a recuperar el rostro del otro. Porque el otro debe volver al lugar que le corresponde. Y por eso Jesucristo montado en una cruz se pierde a sí mismo para darte lugar a ti. Quiero que comprendas esto. Jesús escoge la cruz para darte lugar a tu luz. Y por eso cuando Él muere en cruz, estás dándole lugar al ser humano. Dios sabía que al final los hombres no iban a entender cómo cambiar. Y por eso Él tiene que jugárselas con su propio hijo. Así que Dios es el primero que da lugar al otro. Por eso aprender a morir es darle lugar al otro. Dense cuenta de la importancia de esto. La luz llega por la vía de la cruz. Por eso la vida llega por la vía de la muerte. No hay otra manera de encontrar luz sin cruz. Y no hay manera de encontrar vida sin muerte. Por eso el vacío es el pretexto que Dios usa para podernos llenar. Por eso morir es vaciarse para que Él me llene. Tercero, y con esto termino para que dialoguemos un poquito y terminamos. Mire, aprender a morir en estos 800 años para la orden franciscana y para el carisma franciscano, para la espiritualidad franciscana, para quienes desean vivir lo franciscano, para el laico franciscano, para el ateo, comillas, franciscano, es decir, para incluso aquellos que creen en la vida de Francisco, aunque no crean en Cristo. Aprender a morir es aprender a unir. Cuando Francisco muere, se unen todos los que creían en él para que lo vivido no se perdiera. Y por eso la muerte es motivo de unidad. Fíjense ustedes que cuando alguien muere, todos los de alrededor, sea que se quieran o no, aunque sea por el muertico, se unen. Todo lo que estaba de alguna manera dividido se vuelve a reencontrar.
Ahora lo voy a decir, eso lo dije coloquialmente, ahora lo voy a decir teológicamente, y perdónenme a algunos, pero debo decirlo teológicamente. La muerte de Cristo es la síntesis de la redención. Por eso, cuando Cristo muere, su acto redentor hace que todos puedan unirse a Él para que resuciten con Él. Por eso la muerte de Cristo se sigue repitiendo en la Eucaristía, porque cada vez que Cristo muere, vuelve a resucitar para que podamos ser uno como el Padre y Él son uno. Quiere decir que sin muerte no hay unidad. Lo que nos une no es vivir, lo que nos une es morir, porque aunque todos vivamos de maneras diferentes, todos morimos de la misma manera. Y esa muerte es la que permite que la unidad pueda darse a cada uno cuando resucitamos en Cristo. Vamos a ponerlo en palabras más sencillas. Cada uno de nosotros está llamado a ver aquello que en nuestra vida cotidiana nos una al otro y no nos divida del otro. Porque cuando nos unimos al otro, así como nos uniremos el día que muramos, asimismo nos uniremos con la resurrección que Cristo va a hacer como luz en cada uno de nosotros. No hay manera de entender la muerte como división, sino que la muerte es síntesis universal para que todo vuelva a unirse y vuelva a su origen, que es estar en Cristo. Entonces esto implica que el carisma franciscano es el carisma de la unidad y lo que nos une es aprender a morir a aquello que nos separa en la vida cotidiana. Si sabemos morir cotidianamente a lo que nos separa, vamos a unir las piezas. Y cuando unimos esas piezas, cumplimos el proyecto de Dios, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Por lo tanto, si reconocemos lo que somos, si en ese reconocer lo que somos, entendemos que la muerte es una compañera de camino, y siendo compañera de camino, nos vamos uniendo en lo que a cada uno de nosotros nos armoniza, nos fraterniza, nos enamora, nos pide amar, entonces vamos muriendo a lo que nos separa. Y si morimos a lo que nos separa, cumplimos el deseo de Cristo, la unidad perfecta entre Dios y los hombres. En palabras más sencillas, la santidad. Por tanto, mis hermanos, este acontecimiento es único. Vivirlo con oración, único. Vivirlo con fe, único. Vivirlo con entrañas de misericordia, único. Pero sobre todo, vivirlo como lo hubiera querido Francisco. ¿Y cómo lo hubiera querido Francisco? Poniéndonos en movimiento, haciendo que el Evangelio sea visible y presenciando en la muerte no a una gran enemiga, sino a la hermana de camino para luego encontrarnos juntos en la meta. Ese es digámoslo así, el pretexto histórico que tenemos y la razón por la cual lo franciscano sigue vivo después de 800 años. Y qué bueno que ustedes y yo lo podemos hacer posible en cada momento de la existencia. Bien, para que puedan ustedes intervenir y puedan entonces ustedes compartir alguna cosita, los quiero dejar con una bella canción llamada Humildad, que quiero que esa canción sea como la síntesis de todo lo que hemos vivido, porque el humilde entre los humildes fue San Francisco de Asís, y no en vano le llamaron en la Edad Media el Alter Christus, es decir, el otro Cristo o el Cristo de la Edad Media, porque tal vez fue lo más parecido a ese Cristo humilde y sencillo que todos necesitamos y que llevamos adentro de nosotros. Escuchemos esta canción, Humildad,
Y no olviden que cada vez que suene cada palabra de esa canción, es ese humilde Francisco que está en tu corazón deseando vivir como Cristo. Ten cuidado cuando hablas, cuidado de lo que dices. Dime qué es más importante, el árbol o sus raíces. No te sientas más que nadie, por alto que sea tu rango, pues las flores más hermosas siempre nacen en el fango. Todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Cuando se acabe la vida, igual morimos los dos, morimos los dos, morimos los dos. Si te invitan a la mesa, no te sientas importante. Recuerda que quien te sirve siempre debe ir adelante ante los ojos de Dios, pues Él lee corazones, al humilde lo escogió. Por estas buenas razones todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Cuando se acabe la vida, igual morimos los dos, morimos los dos, morimos los dos. No te fijes en tu sangre, si es roja, clara o azul. Mira tú el amor del alma de aquel que sigue a Jesús, que es más fuerte o importante, obrero o el arquitecto, quien dejó sudor y sangre en lugar del intelecto. Todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Cuando se acabe la vida, igual morimos los dos, morimos los dos, morimos los dos, morimos los dos. Bueno, muy bien, morimos los dos cuando se acabe la vida y por eso el problema no es morir, el problema es no estar listos. Y por eso qué bueno que estemos listos aprendiendo a vivir para que el morir sea una verdadera gracia. Bueno, si quieren hacer algún comentario, si tienen alguna pregunta, alguna duda de estos tres punticos que trabajamos, que pudimos experimentar hoy a la luz de estos 800 años de la muerte y tránsito de San Francisco, qué bueno que puedan compartirlo en este momento, un comentario o una pregunta. Con mucho gusto aquí estamos Santiago y yo para poderles apoyar. Y si no hay nada que decir porque ya morimos, pues no pasa nada. No, 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 no. Muy bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Tranquilos, con confianza. Aquí todos queremos la humildad, entonces no pasa nada. Están como tímidos todos. Sí, 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 quedaron como que, No, padre, como que, ¿qué pasó? es que es increíble todo lo que podemos ver a la luz de San Francisco y compararlo con la figura de Jesús, porque
hay tanta similitud y por eso también lo llaman así, como el otro Cristo que pasó sobre la tierra. Y viéndolo de esa manera, pues qué fortuna que podamos también tener la oportunidad de poder visitar sus restos mortales, porque pues si uno pudiera visitar la tumba de Jesús, pues uno va allá de frente. Entonces, me parece súper valioso ver todos estos signos tan maravillosos, comprender que morir nos da la vida, ¿cierto? Como dice la canción, hay que morir para vivir. Ujú. Tal cual. Ese es un pequeño comentario que yo puedo aportar, pero bueno, queremos escucharlos a todos. Qué bien, Santiago. Gracias por eso. Es cierto. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto, pero si muere, da mucho fruto. Me encanta esa manera como has interpretado también esto, ¿no? Porque la muerte no es solo el día de nuestra muerte, sino que Exacto. la muerte es un proceso de todos los días, ¿no? Cotidianamente estamos aprendiendo a morir. Qué bien. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? Aprovechen que el Padre está en oferta. Ay, ay, ay. Y mientras se van decidiendo, eh, es muy importante que podamos vislumbrar esto en términos de vida cotidiana, vida cotidiana. Es decir, en la vida cotidiana tenemos muchas razones para aprender a morir y la vida cotidiana nos va pidiendo eso constantemente. Constantemente estamos muriendo cuando somos capaces de guardar silencio en algo en lo que deberíamos haber hablado. Estamos muriendo cuando somos capaces de no juzgar algo que podría haber sido juzgado por mí. Estamos muriendo. Cuando somos capaces de incluso perdonar aunque al otro no se lo merezca, estamos muriendo. Cuando no le hacemos caso a nuestro orgullo que nos diga, juzgue, piense, obre, haga, y no le hacemos caso a ese orgullo, estamos muriendo. Cuando aceptamos al otro como es sin quererlo cambiar o modificar a nuestro antojo, estamos muriendo. Entonces, si, si aprendemos a estar atentos a la cotidianidad, esa misma cotidianidad es el mejor pretexto para ir aprendiendo a morir. Eso es fundamental. Tengan presente que Dios no habla solo de formas extraordinarias, sino que en el carisma franciscano Dios habla en lo sencillo de la vida. Y en esa sencillez de la vida, en esa cotidianidad de la vida, es donde el carisma franciscano aprende a morir. Por eso Francisco era un admirado. Él se admiraba de todo lo que ocurría a su alrededor, porque la admiración era su pretexto para aprender a morir. Bien, yo quisiera que antes de que nos... Sí, a ver por aquí, alguien abrió el micrófono. Yo, padre, buenas noches. Hermana, qué Así alegría bien. verla. Eh, padre, quería no hacer pregunta, sino decirle gracias por este encuentro. Me pareció muy bonito, muy interesante y sobre todo me impactó mucho la forma como explicó las implicaciones de la muerte. Pues sí, uno sabe que morir es un paso doloroso. Sin embargo, el haberlo escuchado que explicaba que el morir implicaba reconocerse lo que uno es y que además que la muerte lo llevaba a uno a la unidad. De verdad que esto me llegó como pues al corazón y cuando uno ha pasado por la muerte de un ser querido, mm, usted decía, cuando se muere alguien, se une, hay unidad. Y esa es una realidad. Y Francisco, pues por eso de ahí tenemos esa otra virtud de la minoridad,
¿no? Aprendió a morir y a darle paso al otro. Y esa característica muy hermosa me parece en nosotros los franciscanos, lo de la minoridad y la alegría, porque cuando uno le da el paso al otro, pues también está la alegría de entender que esa es nuestra vida. Muchísimas gracias de verdad, Padre, muy interesante este ratico de encuentro. Gracias, hermana. Dios le pague por eso que usted ha dicho. Es muy importante entender que cuando le damos lugar al otro, aprendemos a sonreír con él. La alegría es una característica franciscana muy profunda, porque no es solamente estar como, digámoslo así, como un payasito queriendo alegrarle la vida a todo el mundo, aunque a veces lleve sus tristezas. No, la alegría nace del encuentro. Y por eso es muy importante lo que usted nos está diciendo. Francisco antes anhelaba que le llegara la hermana muerte, la esperaba con alegría. Uno hoy en día le tiene pavor a que llegue la hermana muerte. Uno no quisiera que llegara y, ay, Dios mío, y que esté más bien lejitos. Pero miren que Francisco llegó un momento, y esto lo podemos hablar más adelante, pero Francisco llegó un momento en el que en 1224, cuando era tan fuerte su dolor, él ya quería sencillamente estar cerca de Jesús. Ya le decía, ya, quiero estar cerca, quiero estar cerca. Hay escritos donde nos van narrando eso. Quiero estar cerca. Y lo hacía con alegría. De modo que, ¿pero por qué? También hay una razón, y es que es porque estaba absolutamente desprendido. Ya no tenía nada que retener. Y esto es muy importante entenderlo, hermanos. Yo se lo voy a decir de esta manera. Mientras usted más se desprenda, más va a desear la otra vida que esta. Despréndase, despréndase. Y usted va a querer la otra vida. Para decirlo como en el Evangelio de Juan, va a querer la vida plena. Pero mientras uno amarre y amarre y amarre, uno no se va a querer ir. Uno no se va a querer ir. El que amarra, se lo digo así, antropológicamente hablando, el que amarra nunca quiere soltar. Pero el que se desprende ya no tiene nada que esperar. Por lo tanto, venga pues y hagámosle porque el Señor ya me quiere contigo y yo te quiero contigo. O sea, esta unidad de Dios y hombre, hombre y Dios, se da porque me puedo desprender. Y ustedes dirán, Padre, ¿y esto en dónde está? Pues miren sencillamente el Evangelio. Aquel que se despojó de sí mismo, aquel que se despojó de sí mismo. Es decir, cuando Jesús ya no tenía nada más, ya no tuvo que entregar más, no pudo hacer otra cosa que entregar la propia vida. Entonces, esto es un ejercicio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas cositas, las tenemos. Entonces hay que ir soltando, 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 soltando. Y en la medida en que vamos soltando, nos vamos a querer ir. Entonces, qué bacano eso que está diciendo, hermana, de cómo esa alegría de Francisco debe estar presente también en la condición minorítica, porque ya no estamos tan cargados, debemos ir aprendiendo a soltar. No es fácil lo que estoy diciendo, y yo soy el primero en aplicármelo, porque muchas veces uno quiere amarrar. No me estoy refiriendo a amarrar cosas materiales, eso es lo de menos, porque eso es pasajero y ya diría el Papa Francisco, no hay atrás un carro atrás de mudanzas. El día de mi funeral no va a haber un carro de mudanzas llevando todo lo mío. No me refiero a cosas materiales, no. Suelte apegos. Suelte personas que le hacen mal. Suelte sentimientos que destruyen. Suelte realidades que te hacen engordar el ego. Suelte personas que lo único que hacen es alimentarle su narcisismo. Suelte, 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 suelte. Ese es el verdadero soltar. Suelte orgullos, suelte venganzas, suelte prejuicios, sea capaz de soltar eso. Ah, y si uno es capaz de soltar eso, entonces ya está listo para desprenderse de otras cosas. Pero si usted no suelta eso, nunca se va a desprender de nada más. Quiero, antes de que nos vayamos, darle lugar a una propuesta muy bella que me parece que es muy oportuno que la veamos y que si ustedes
están discerniendo o quieren mirar si alguien en algún momento de su vida quisiera decir, bueno, yo quiero hacer este peregrinaje con Francisco de Asís y en donde San Francisco de Asís. Quiero, como pasó el día de su muerte, ponerme en movimiento y llegar a esos lugares a donde Francisco estuvo y donde Francisco compartió. Si usted desearía eso, quiero que escuchemos un poco una propuesta que está aquí en la mesa para que la escuchemos sin compromiso alguno, pero escuchémosla, que podría servirnos o compartirla ustedes con alguien que ustedes sientan que les puede servir, que podría ayudarnos a no solo ver esto como lo hemos compartido hoy, sino también poderlo vivir y experimentar presencialmente en estos lugares en una peregrinación. Adelante. Bueno, padre, muchísimas gracias. Gracias, Santiago. Entonces, les voy a compartir pantalla. Muchas gracias a todos los que están aquí esta noche por su espacio, por su tiempo, por su disposición. Y qué palabra tan maravillosa, padre. ¿Quién lo iba a creer? Pero la muerte hace la unión y a mí eso sí me dejó la huella, como a la hermana Soreret. Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla, les voy a contar sobre cómo es nuestras peregrinaciones actualmente y cómo podemos ir a este camino tan maravilloso de las huellas de San Francisco para vivir como Cristo. Esa es nuestra invitación el día de hoy. Entonces les voy a compartir pantalla y... ok. Entonces, bueno, no sé si ya están viendo mi pantalla. Les quiero contar que el día de hoy les vamos a invitar a una maravillosa peregrinación que se llevará a cabo el 19 de abril al 6 de mayo. Que es lo que vamos a realizar, una gran ruta franciscana para vivir los años santos de esta luz y de la vida de San Francisco. Entonces, esa es una gran invitación que vamos a realizar el de hoy. Les queremos contar, así como a grandes rasgos, lo que hacemos, y es de que esta salida va a tener pues un encuentro en el aeropuerto del Dorado. Les voy a contar como a grandes rasgos el itinerario, ¿sí? Cómo va a ser, dónde vamos a dirigirnos, los lugares que van a conocer que son maravillosos. Y bueno, ese caminar de San Francisco, pues que también ustedes lo puedan vivir. Entonces, el 19 de abril nos encontraremos en Bogotá, sería el día 1, donde nos vamos a dirigir hasta Venecia. Qué maravilloso, es un gran destino. Y allí en Venecia, vamos a trasladarnos a esta ciudad cultural. Vamos a tener un tour maravilloso donde vamos a iniciar en la Plaza de San Marcos, donde podremos apreciar la Torre del Reloj, la Basílica de San Marcos, el Palacio Ducal, los principales símbolos de la antigua y República Veneciana. ¿De acuerdo? Vamos también a visitar el emblemático puente de Rialto, uno de los íconos más representativos de esta ciudad. Al día siguiente vamos a realizar al rato un traslado a Mestre. Vamos a tener un alojamiento maravilloso y adicional a eso vamos a dirigirnos después de Mestre a Padua. ¿De acuerdo? Allí en Padua vamos a tener, excúsame un segundito, que se me bloqueó esto, vamos a tener una visita guiada a Padua en la histórica ciudad del Santo, destacada por el patrimonio cultural y universal. El recorrido incluye la Basílica de San Antonio, uno de los santuarios más importantes de Italia. Vamos a conocer también el exterior del Palacio de la región de Cafre, de Pedroschi, la Universidad de Padua y las piazzas del Derby y Dei Frutti. Tradicionales mercados locales. Opcionalmente se podrá visitar la capilla de Scrovigny, famosa por los frescos de Giotto y entre los otros increíbles obras maestras de Giudecchio y Universal. A la hora indicada nos trasladaremos al hotel, donde allí pues pasaremos esta noche, ¿de acuerdo? Vamos a dirigirnos al día siguiente hacia Piedesanto Stefano, un camino de la parada al santuario de la Verna. Y al día siguiente vamos a estar en Siena,
¿De acuerdo? Entonces, este es un gran viaje donde vamos a visitar paisajes toscanos, el ambiente medieval, donde va a estar guiado por el padre Jonathan, les va a acompañar y van a conocer más de la historia de todos estos pasos tan maravillosos. Entonces vamos a visitar grandes basílicas, templos emblemáticos de Siena y vamos a quedarnos en Siena con alojamiento. ¿De acuerdo? Vamos después de Siena a Grecio y a Rieti en Roma. ¿De acuerdo? Entonces vamos a visitar los santuarios de Grecio, vamos a estar en un emblemático, pues que el santuario de Grecio tiene un gran valor espiritual y histórico, y el santuario de Fonte de Colombo. En Rieti vamos a ir a los santuarios franciscanos más importantes. Vamos a continuar con el viaje hacia Roma. ¡Qué maravilloso! Y allí en Roma vamos a estar haciendo un recorrido por nuestra Roma cristiana. Vamos a visitar las 3 basílicas más importantes de la ciudad. Visitaremos la Basílica de Santa María Mayor. Vamos a visitar a la basílica más antigua de la Virgen María. Continuaremos con la Basílica de San Juan Letrán, la Catedral de Papa, la antigua residencia pontificia y que está ubicada junto al Palacio de Letrán. Vamos a estar también en la Basílica de San Pablo de Extramuros, la segunda iglesia más grande de la ciudad. Y bueno, visitaremos todos los templos y todas las basílicas correspondientes a esta ciudad. ¿De acuerdo? Entonces, estas encantadoras calles, plazas, monumentos más emblemáticos de Roma, pues los vamos a visitar. Entonces esa es la gran invitación de la noche de hoy, pero más que eso también les voy a terminar de contar que vamos a estar, aparte de Roma, vamos a estar en Pietrelcina. Vamos a realizar una salida a Giovanni de Rotondo. Por el camino vamos a estar en Pietrelcina 2 horas, donde es un pueblo medieval donde nació el Padre Pío. Entonces, mira qué historia tan interesante y más que esto, la cultura, esos templos milenarios, esos lugares tan maravillosos que vamos a conocer. ¿De acuerdo? Entonces, durante este recorrido en la visita del casco histórico de la iglesia matriz, donde fue bautizado el Padre Pío, se celebró la primera misa, se va a contar pues toda esta historia tan interesante. ¿De acuerdo? Entonces, este lugar de un profundo significado espiritual también lo vamos a visitar. ¿De acuerdo? Vamos también a tener un sendero con Vía Crucis. Y para continuar este gran viaje, aparte de visitar este gran templo y de San Giovanni de Rotondo, vamos a estar en el monte de San Angelo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener una visita guiada maravillosa. Vamos a visitar también un pueblo pintoresco. Vamos a tener una peregrinación maravillosa al sur de Italia. Y allí vamos a visitar el santuario de Michele de Arcangelo. Vamos a visitar la tumba de Rotari, la iglesia de Santa María de Maggiore. Y al finalizar el templo, pues vamos a visitar los cascos históricos. ¿De acuerdo? Vamos a ir a Asís. Vamos a dirigirnos a Asís, una visita guiada por la ciudad medieval, donde ingresando por la Porta Nuova, el recorrido que incluye a la iglesia de Santa Chiara, la Chiesa de Noa, la Pisa de Comune y el templo de Minerva y los antiguos palacios municipales, donde ustedes van a poder conocer la Basílica de San Francisco de Asís, que aquí es maravilloso porque vamos a hacer como un aporte adicional a todo ese gran conocimiento que tiene el padre Jonathan, y aquí pues vamos a conocer. Qué maravilloso poder visitar estos lugares y que ustedes, aparte que van a tener esa formación histórica junto al padre, pues van a tener como visitar estos lugares emblemáticos tan maravillosos. ¿De acuerdo? Entonces, ya después de esta visita a San Francisco de Asís, vamos a dirigirnos a Santa María de Degli Angeli. ¿De acuerdo? Aquí vamos a visitar a una fiel seguidora de San Francisco. Vamos a ir al convento de San Damián. Es un lugar emblemático con un gran valor espiritual y artístico. Y vamos a continuar con la Basílica de Santa María de Ángeles, que alberga la célebre porciúncula de la cuna del orden franciscana. Entonces, mira, aquí vamos a conocer las raíces. Vamos a ver una historia maravillosa. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, vamos a tener una salida a Ancona.
Allí en Ancona vamos a tener un traslado en ferry para Split. En Split, este ferry, vamos a tener más o menos toda la noche en este ferry. Vamos a atravesar por agua y vamos a tener hospedaje dentro de este ferry y vamos a tener alojamiento, van a tener comodidad, van a tener su cena incluida. Y a la mañana siguiente, a las 7 de la mañana, ya en Split, después del transporte con el ferry, allí en Split vamos a llegar a Medjugorje, ¿de acuerdo? Ahí vamos a realizar el traslado a Medjugorje, donde ustedes van a tener un recorrido agradable a los paisajes maravillosos de la región. Vamos a tener un traslado al hotel, vamos a tener un city tour por Medjugorje. Entonces, mira qué rico que, pues muchas personas no saben, pero este pequeño rincón en Bosnia, en Herzegovina, pues qué maravilloso poder visitar todos estos lugares tan maravillosos con una gran historia de nuestro Jesús. Aquí pues la Virgen María viene apareciendo hace más de 45 años y bueno, aquí venimos es a contemplar y a complementar todo el tema de nuestro San Francisco que ha dejado una gran huella en nuestra historia. ¿De acuerdo? Entonces, allí en Medjugorje vamos a realizar pues el traslado al hotel, vamos a tener actividades propias de la visita, tendremos actividades en la iglesia, vamos a tener una visita al Monte de las Apariciones, vamos a ir al Monte de la Cruz, a Tijalina, vamos a ir al cenáculo, al castillo de Nancy y Patrick, que son dos de los videntes. Entonces, mira qué maravilloso. Entonces, después de todo este recorrido tan maravilloso, en el día 18 del 6 de mayo, vamos a regresar a nuestra Bogotá, vamos a tener salida desde Dubrovnik y vamos a tener acompañamiento por parte de nuestra aerolínea Iberia y pues vamos a empezar todo este maravilloso recorrido desde Bogotá a Madrid, de Madrid a Venecia y así pues todo nuestro recorrido que les acabo de explicar. Cuando al final del itinerario vamos a tener regreso desde Dubrovnik a Madrid y de Madrid a Bogotá el 7 de mayo. Entonces, esta es una gran invitación. Les quiero contar que es es un, es un proyecto maravilloso. Es un itinerario, sin lugar a dudas, magnífico. Tiene unas visitas espirituales, van a adquirir un gran conocimiento y más que es un acompañamiento espiritual para que tengan un acogimiento, para que su vida espiritual pues tenga un proceder diferente, ¿no? Entonces, esa es la gran invitación el día de hoy, de que podamos tomar este itinerario, podamos hacer este acompañamiento con el Padre Jonathan y enriquecernos históricamente, espiritualmente y tener un acompañamiento maravilloso, que sin dudar alguna, la mejor idea es poder ir en grupo, ¿no? Podernos acompañar entre todos, ir y tener este retiro espiritual que muy seguramente va a cambiar nuestras vidas. Entonces no sé si ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta, si ustedes gustan nos podemos reunir, les puedo enviar la información, les puedo regalar una llamadita y les cuento muy específicamente los tiempos si tienen alguna duda y pues que para nosotros sería todo un gusto que ustedes nos pudieran acompañar. Entonces no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, para nosotros sería todo un gusto pues poderles acompañar y poderles contar más a fondo todo este destino tan maravilloso. Bueno, muy bien, muchas gracias Carolina, de verdad por esta presentación. Gracias por esta invitación que nos haces y todas aquellas personas que se vean interesadas en este proyecto de esta peregrinación para ir a ganar la gran indulgencia plenaria de San Francisco, que es fundamentalmente la razón por la cual estos lugares que se escogieron fueron templos franciscanos, santuarios de santos franciscanos. Por eso Siena, por San Bernardino de Siena, Padua por San Antonio de Padua, Vanoregio por San Buenaventura, Ancona por San Pedro de Alcántara, todos y cada uno de estos lugares en donde los santos franciscanos hicieron parte, evidentemente Asís, Medjugorje porque es un santuario franciscano de Nuestra Señora de la Paz,
Todos y cada uno de estos lugares van a ser lugares de bendición y van a ir obteniendo la indulgencia plenaria por cada uno de sus familiares o de sus fieles difuntos o de las intenciones que ustedes vayan teniendo, las promesas que quieran hacer para que el Señor también desde allí, desde estos lugares, nos conceda gracias y bendiciones a todos. De modo que no es una peregrinación cualquiera, es una peregrinación de los lugares franciscanos de la historia, los principales de Italia. Hay muchos más santuarios franciscanos, pero vamos a priorizar los santuarios franciscanos de Italia, y por eso Monte Alvernia, donde San Francisco recibió los estigmas, por eso Greccio, donde San Francisco hizo el primer pesebre del mundo, la primera Navidad, por eso Fray Damián, porque es la primera iglesita que San Francisco reconstruyó, por eso Porciúncula, Santa María de los Ángeles, de modo que es una experiencia única y qué bueno pues que seamos los franciscanos los que dirijamos esta peregrinación y ustedes estarán invitados. Ya internamente pueden ya entonces comunicarse con Carolina para que ella les brinde toda la información para que hagamos esta peregrinación del 20 de abril al 6 de mayo o 19 de abril al 7 de mayo. Así quedamos con ellos si desean hacerlo con muchísimo gusto. Bueno, vamos a terminar, Santiago, con un espacio de oración y le damos gracias a Dios por este momento y por esta experiencia que nos ha brindado para comprender un poco más estos 800 años que estamos celebrando de la muerte de San Francisco y el tránsito de San Francisco de Asís. No sé, Santi, si quieras cantarnos una canción para terminar. Y con esto entonces damos gracias a Dios por este momento. E internamente, si ustedes desean más información, saben que se pueden comunicar con Santiago, conmigo o con la misma Carolina. Carolina nos va a dejar ahí sus datos en el chat para que ustedes puedan anotar su número, quien lo desee, y puedan comunicarse con ella para que conozcan más a fondo la propuesta de la peregrinación de quienes deseen. Y Santiago y yo, que estaremos Dios mediante en esta peregrinación, estamos muy dispuestos a estar con ustedes espiritualmente y apoyarlos en lo que requieran. Adelante, Santiago, Bueno, Padre, para terminar. gracias. Gracias, Carolina. Y démosle entonces gracias a Dios por todo lo que ha hecho, porque lo ha hecho bien, así como comenzaba el Padre en esta charla. Me has dado un nuevo día para vivir, una oportunidad de compartir. Has puesto el sol en mi ventana y la luna que me arrulla para dormir. Gracias, yo te doy gracias, yo te doy gracias a ti, Señor. Gracias, yo te doy gracias, yo te doy gracias a ti, Señor. Gracias, yo te doy gracias, yo te doy gracias a ti, Señor. Gracias, yo te doy gracias, yo te doy gracias a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por este momento y te pedimos que santifiques y bendigas a todas estas familias que se han conectado para aprender de tu siervo San Francisco, un santo pequeño entre los seres humanos, pero grande para el cielo. Por eso, gracias por todos aquellos que abrazan este carisma franciscano. Gracias por todos aquellos que tienen este carisma en su corazón y lo quieren llevar a plenitud en su vida. Que los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias a todos quienes deseen también por aquí pasar por Ibagué, la parroquia de San Roque, bienvenidos. Ustedes saben que esta es su parroquia aquí en Ibagué, donde el Señor me ha puesto ya hace más de 1 año y medio. Entonces, por aquí, bienvenidos todos. De manera especial, quienes se quieran conectar
en la Eucaristía de las 10 de la mañana, el 1 de marzo, que tendremos a nuestro arzobispo de la Arquidiócesis de Ibagué aquí en nuestra parroquia para ganar la indulgencia plenaria en este templo jubilar durante este año. También bienvenidos y quienes se quieran conectar virtualmente por sus intenciones. Nuestra parroquia les da la bienvenida a este centro franciscano para que también puedan vivir el espíritu, y aquí también van a encontrar información sobre la peregrinación que estamos organizando, y todos nuestros fieles a través de Sheila, nuestra secretaria, allí también pueden encontrar la información que necesiten, y ella les dará con mucho gusto también el contacto de Carolina para que puedan también tenerlo presente. Que Dios les bendiga a todos, y Santiago, fue un gusto verte y estar contigo. Igualmente, mi padre, Dios te bendiga. Un abrazo para todos, Carolina. Invitados también a escuchar la música que sale del corazón para que también los acompañe en, en su día a día, en sus oraciones. Claro que sí, danos tus redes, Santiago, por favor, porque Santiago es un gran cantante. Hace poco estuvo, hace 2 días, en el Día Medjugorriano, en el Gimnasio Moderno en la ciudad de Bogotá. También ha estado en varias peregrinaciones acompañando fieles y peregrinos. Y el año pasado estuvo conmigo también en una peregrinación muy especial en el año de la indulgencia, el año jubilar. Así que, Santi, tus redes para que te conozcan. En cualquier parte, Santiago Ardila, me pueden encontrar. Ahí con ese mismo nombre pueden escuchar la música, las redes sociales, etcétera. Y también estoy dispuesto para todos ustedes, para acompañarlos en mi oración, para darles también más información sobre la peregrinación y acompañarlos en este caminar. Bueno, muy bien, gracias a todos, que tengan una feliz noche, que Dios los siga bendiciendo. Chao, chao, y ahí nos veremos en nuestras redes y demás lugares de comunicación y en el Levántate de cada día. Hasta pronto. Gracias, Padre. Chao, gracias. Muchas gracias, Padre.